Hola, bienvenidos a mi canal Ingeniestrozza Edu, tu ventana al conocimiento. Antes que nada me quiero disculpar que me he ausentado del canal debido a asuntos de trabajo y asuntos personales. Ya estamos retomando nuevamente nuestras actividades aquí. Les quiero agradecer a mis suscriptores, muchas gracias. Realmente han visualizado mis videos y se están suscribiendo nuevas personas, les agradezco a todos porque eso va a permitir que el canal obtenga su partner de YouTube y de esa manera pueda seguir trabajando, porque recuerden de que es necesario su ayuda para que el canal continúe funcionando. Muchas gracias por todo. Pues el día de hoy vamos a seguir con nuestros videos de Electrotecnia 2. En este caso vamos a estudiar el método de corrientes de malla en corriente alterna. Tenemos un circuito que va a tener resistencias, puede tener también bobinas o puede tener también capacitores. Entonces vamos a determinar las corrientes, los voltajes, lo que necesitemos en el circuito. Para el siguiente circuito, que es este que tenemos acá. Como ven, tenemos una fuente de corriente alterna que dice 120 coseno de 4t menos 120 grados. Esta es la fuente de voltaje. Y tenemos aquí una resistencia de 130 ohmios, otra resistencia de 147 ohmios, la corriente I que está circulando acá, una bobina de 180 henrios, otra bobina de 136 henrios, un capacitor de 0.0051 faradios, otro capacitor de 0.0045 faradios y lo que vamos a determinar es esta corriente. Nos dice determinar la corriente que circula por la malla del circuito en magnitud y fase. Lo primero que vamos a hacer es escribir fasorialmente todos los parámetros del circuito. Pero hay que tomar en cuenta esto. W, que es la rapidez angular, es de 4 radianes por segundo. Es el término que multiplica a T en el voltaje. Aquí este 4 está multiplicando a T, este va a ser W. Entonces el voltaje va a ser 120 coseno de 4t menos 120 grados. Ya escrito como fasor, vamos a escribir la amplitud, la magnitud que es de 120 y el ángulo que es de menos 120 grados voltios. Esta sería la manera de escribir fasorialmente el voltaje. Ahora, R1 va a ser igual a 130 ohmios. Entonces la impedancia de R1 va a ser igual a R1 igual a 130, un número nada más. R2 va a ser igual a 147 ohmios. La impedancia de R2, ZR2 va a ser igual a R2 igual a 147. L1, la bobina 1 va a ser 180 henrios. La impedancia de L1, ZL1 va a ser J por W por L1 igual a J por 4, que es W por 180 igual a 720J, el número complejo acá que vamos a utilizar. L2 va a ser igual a 136 henrios. La impedancia L2 va a ser igual a J por W por L2 igual a J por 4 por 136 igual a 544J. Como pueden ver aquí los números complejos, la parte imaginaria de los números complejos, le tomamos en cuenta J, el número complejo J. ¿Por qué no utilizamos I? Porque recuerden que en electricidad I lo tenemos ya tomado para que es el parámetro de corriente eléctrica. Ahora, el capacitor 1C1 igual a 0.0045 faradios.
La impedancia capacitiva ZC1 va a ser igual a menos J sobre W por C1. Esto va a ser menos J sobre W, que es 4, por C1, que es 0.0045. Esto va a ser igual a menos 1 sobre 4 por 0.0045. Y escribimos J aquí. ¿Qué es lo que hicimos? Factorizamos el menos 1 y el J, dejamos el menos 1 aquí y J acá. Y al hacer esta división de menos 1 entre 4 por 0.0045, me da menos 55.56 J. Ahora, el capacitor 2C2 es igual a 0.0051 faradios. La impedancia de C2 va a ser igual a menos J sobre W por C2 igual a menos J sobre 4 por 0.0051 igual a menos 1 sobre 4 por 0.0051 J, y esto me queda menos 49.02 J. Por lo tanto, tenemos ahora el circuito. Este sería el circuito. Aquí tenemos la corriente que circula. Así nos queda. Escribimos lo que eran las resistencias, lo que eran las bobinas y lo que eran los condensadores. Lo escribimos como fasores. Esto es otra manera de representar un circuito en corriente alterna. Ahora, tenemos aquí la fuente de voltaje, la resistencia 1, resistencia 2, la bobina 1, la bobina 2, la capacitancia 1 y la capacitancia 2. ¿Qué vamos a utilizar? Igual como hacíamos en los circuitos de corriente directa, lo que vamos a hacer es utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces sería menos 120 con ángulo de menos 120 grados. Porque miren la dirección de la corriente. Cuando la corriente circula por acá, entra la terminal negativa aquí de la fuente de voltaje. Entonces sería menos, de ahí es el menos 120 con ángulo de menos 120 grados. Ahora vamos a utilizar la ley de Ohm. Vamos a multiplicar esta impedancia por la corriente para calcular voltaje. Entonces sería 130 por I más 720 J, tomamos en cuenta J por I, aquí está, más 544 J por I, todo lo estamos multiplicando por I, todas las impedancias, menos 49.02 J, que es este por I, menos 55.56 J por I, más 147 por I igual a 0. Ahora, despejando el voltaje al otro lado de la ecuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, este voltaje negativo va a pasar sumando, vamos a cambiar el signo al otro lado donde está el 0. Entonces, copiamos lo que ya teníamos, 130 por I, más 720 J por I, más 544 J por I, menos 49.02 J por I, menos 55.56 J por I, más 147 por I, aquí, igual a 120 con ángulo de menos 120 grados, porque pasamos este negativo a sumar al 0 y nos queda positivo. Ahora, operando los términos semejantes, 130i, el otro semejante que no tiene el valor J sería 130i más 147i, me queda 277i. Ahora, 720J menos 49.02J menos 55.56J, eso me queda directamente aquí 1159.42J multiplicado por I, y esto va a ser igual a 120 con ángulo de menos 120 grados. Ya directamente, ya operando los términos semejantes. Ahora, utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla, ya es lo que hicimos los pasos anteriores, miren, los pusimos ahí para seguir el orden, factorizando en el lado izquierdo de la ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, en este lado izquierdo, como podemos ver acá, tienen de factor común I, y acá también tiene de factor común I. Entonces saco I afuera y me queda
277 más 1159.42J, todo eso multiplicado por I igual a 20 con ángulo de menos 120 grados. Todo este término que está multiplicando a la I va a pasar dividiendo al otro lado. Aquí está, miren, dividiendo al otro lado, un despeje. Para realizar más fácilmente una división en números complejos es preferible hacerlo en coordenadas polares. Vamos a trabajar con coordenadas polares cuando vayamos a hacer multiplicaciones y divisiones. En sumas y restas nos conviene más las coordenadas rectangulares. Entonces, se realizará la conversión del denominador de coordenadas rectangulares a polares utilizando la calculadora Casio. Vamos a utilizar la calculadora estándar que más utilizan ustedes. Primero se verifica que el ángulo esté establecido en grados. Tiene que estar en degrees, en grados, la calculadora. Y vamos a utilizar estas teclas. La secuencia de teclas es Shift, Pol. Luego escribimos el primer número que era 227, el segundo número 1159.42, cerramos paréntesis, y el igual. Y el resultado nos va a dar la magnitud. Ahí. El resultado va a ser la magnitud, que es 1192.05. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo? Para obtener el ángulo se utiliza la tecla RCL y luego la tecla tangente, tan, y obtenemos el ángulo, que es de 76.56 grados. Recuerden que esto va a depender de la marca y modelo de la calculadora. Cada calculadora tiene su manual y ahí ustedes van a ver cómo hacer las conversiones de coordenadas polares a rectangulares o rectangulares a polares de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Entonces, a leer ese manual si tienen otra calculadora. Por lo tanto, reescribiendo la ecuación, nos queda que la corriente I va a ser igual a 120 con un ángulo de menos 120 grados entre 1192.05 con un ángulo de 76.56 grados. ¿Cómo vamos a hacer esta operación? Tomando en cuenta lo que son las magnitudes de 120, 1192.05 y los ángulos de menos 120 y 76.56 grados. Bueno, las magnitudes las vamos a dividir y los ángulos los vamos a restar. Entonces nos queda, para efectuar la operación se dividen las magnitudes y se restan los ángulos. Entonces sería 120 entre 1192.05, una división. Ángulos se restan menos 120, ya tiene el signo, lo copio, menos 120 grados, menos le voy a restar el denominador que es 76.56 grados. Entonces la corriente va a ser igual a 0.1007, que es esta división, con un ángulo menos 120 menos 76.56 me queda menos 196.56 grados amperios. Esa sería la corriente. Y si lo escribimos en el dominio del tiempo, ahí como estaba escrito el voltaje, me queda que la corriente es 0.1007 por el coseno de 4t, que es W, que no cambia, siempre es 4, de 4t menos 196.56 grados, y esto sería amperios. Esa sería la corriente que nos piden en el problema. Espero que este video les sirva para resolver sus tareas o para cualquier duda que tengan en los circuitos de corriente alterna. Recuerden que me ayudarían mucho si se suscriben, si dan clic en la campana de notificaciones, compartan en sus redes sociales para que me ayuden en lo que es este proyecto de este canal educativo en YouTube. Recuerden que en la descripción vas a encontrar todos los problemas que yo explico en mi canal. Creo que soy de los pocos youtubers el único que lo hace. Todos los problemas que les explico en mi canal ustedes lo pueden descargar en formato PDF, una guía, para que lo estudien con más tranquilidad. Muchas gracias por todo, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.